¿Qué tal? Bienvenido a tu programa Revelaciones. Soy el doctor Manuel Malváez, director de Trigo y Miel en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Y para mí es un honor el poderte llevar hasta tu smartphone o tu computadora, tu tablet, este estudio conferencia. Hemos hecho una investigación y por eso tenemos tantos libros aquí expuestos el día de hoy en nuestra biblioteca para poder determinar un tema muy importante. Estamos a punto de llegar a una festividad que es de un gran folclore en nuestro país, en México, y en los Estados Unidos también tiene una cierta importancia esta celebración, aunque allá cambia de nombre. Aquí le llaman la fiesta de Todos los Santos o Día de Muertos, allá le llaman Halloween. Esta festividad no nada más es de los Estados Unidos, es una celebración que se lleva también en Europa, en muchos países europeos, y cuando vemos también en el Medio y en el Lejano Oriente, estas fechas también tienen ciertas connotaciones que terminan siendo espirituales. Esto llama mucho la atención. ¿Qué pasa realmente durante esta celebración del Halloween y del Día de Muertos? Bueno, el día de ayer subí un poquito de información, pues que la Escritura nos menciona que no practiquemos ciertas cosas, que no tiene comunión la luz con las tinieblas, y uno de nuestros agregados, uno de nuestros suscriptores al canal, que le agradecemos, me decía y me retaba, me decía: oiga, se quedó muy corto, doctor, la verdad, ¿por qué no nos dice la verdad de esta tradición? Y dije, bueno, pues ahora sí que como a buen mexicano nos picaron la cresta y dijimos, bueno, pues sí, estamos muy pollos, pero tenemos más plumas que un gallo, y pues vamos a mostrar el músculo, vamos a hacer una investigación real de qué es lo que pasa en esta fiesta. ¿Por qué en México es tan importante el Día de Muertos? No tiene nada que ver con el Mixtlán, no tiene nada que ver prehispánicamente con el señor del inframundo, ni con la madre del inframundo, Mixtlantecutli. Esto va más allá. Y déjame darte un dato. Esto es durante la época de la colonia, para ser exacto 1629. Se comete un error agarrafal, ya que de la corona española, juntamente con el papa de aquel entonces, se tomó una decisión trascendental que pues le beneficia en cierta manera al Vaticano para la evangelización, y también pues para liberarse de un ente que en Europa había causado muchos estragos. La Catedral de la Ciudad de México cuenta con amplios sótanos en los cuales al parecer se albergan algunos misterios, como el muy conocido demonio de la Catedral de la Ciudad de México, que espantó a muchísimas personas en el año de 1629. Los escritos de esta interesante narrativa fueron localizados por uno de los investigadores norteamericanos que se ha dado a la tarea de investigar mitos, leyendas, realidades, pero sobre todo lo que tiene que ver con el fenómeno paranormal del inframundo, del México antiguo y de la vieja España. Fíjate nada más, este investigador de nombre Robert Freeman, colaborador de la revista Fate, de acuerdo a sus informes, los hechos tuvieron lugar durante las últimas etapas de la construcción del templo. Me estoy refiriendo a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, que está justamente frente al Zócalo, a un costado del Palacio Nacional, donde se encontraba anteriormente el Teocalli o Templo Mayor del dios Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Es un dios que se creía era muy violento, muy fuerte, ya que había asesinado a 400 de sus hermanos, incluyendo a la luna, y Huitzilopochtli se levanta defendiendo a su madre. Eso lo tenemos en otro video de investigación también que puedes ver. Te vamos a dejar el link aquí abajo para que lo puedas consultar acerca de la verdad, incluso de este espíritu del que vamos a hablar ahora.
esta entidad que fue traída desde Europa, fue traída precisamente con la finalidad de encapsularla y de atraparla y dejarla sepultada en la antigua Tenochtitlan, en lo que después se convertiría en México, la Ciudad de México y el país de México. Tiene varios propósitos el haber hecho esto, al grado, esto obviamente fue allá por el año de 1548, 1552, que se hace esto de traer una entidad, un debut, traer un demonio de Europa a América para poder controlar a todos los indígenas, poder controlar la fe y poder controlar pues el feudalismo de aquel entonces, poderse imponer de alguna manera. Y ahora va a entender muchísimo, porque esta investigación de Robert Freeman nos amplía mucho a detalle, y usted lo puede investigar, puedes investigar incluso en la internet, en la Wikipedia, la tumba de mármol de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. O incluso lo puedes buscar así, googlear, y lo puedes buscar como el demonio de la Catedral de la Ciudad de México. Ahora, esto no es una leyenda, esto realmente pasó, ya que nos dicen que por su importancia existen numerosos testimonios de esto en los archivos, sobre todo eclesiásticos, y el manuscrito original donde se relatan estos hechos fueron proporcionados por un profesor mexicano cuya familia los ha atesorado y los ha guardado desde hace mucho tiempo. Todo comienza con una inundación que ocurre en 1625, un 31 de octubre de 1625. Por ese tiempo los supervisores de la Orden de los Monjes Franciscanos, que hasta entonces habían celebrado sus ceremonias religiosas en la casa de Hernán Cortés, decidieron usar para tal fin una capilla que estaba inconclusa ubicada dentro de la catedral en aquel lugar, y para su comodidad instalaron sus claustros. En el año de 1629 las aguas del lago que rodean la Ciudad de México del Valle de Texcoco se elevaron a un nivel sin precedentes, inundando gran parte de la ciudad. Entre los sitios invadidos se encontraba la catedral, cuya base desapareció bajo el pantanoso líquido, y esto tuvo por resultado que se interrumpieran los trabajos de la construcción que se realizaban en la catedral. Un día, dos monjes descubrieron, con sorpresa y alarma, un sarcófago de mármol ubicado dentro del pasillo de la catedral que antes había estado vacío. El objeto medía más de 2 metros de largo por 1 de ancho y estaba medio sumergido en el agua lodosa. La cosa dentro del sarcófago, que pues ellos querían ver quién estaba adentro, quién era, según van y le avisan al obispo de aquel entonces y le dicen, ¿sabe una cosa, señor obispo? Pues encontramos un sarcófago, tiene unas inscripciones en latín, pero pues no dice realmente quién esté dentro, no da muchos datos, no informa de quién está sepultado ahí, los restos de quién están o qué cosa hay ahí adentro. Cuando su superior, este obispo, se acerca ante el hallazgo tan impresionante que ellos han descubierto, decide investigar por sí mismo, por lo que, tomando un candelabro, se dirigió al sarcófago. Lo que primero descubre fue que había en él una tapa, y esta tapa tenía un hoyo. Ahorita les vamos a poner una de las imágenes. Tenemos fotografías de este sarcófago, se los vamos a compartir. Y cuando él se da cuenta, pues tiene un agujero, tiene un hoyo, el sarcófago, y pues él se queda sorprendido por esta situación. Tienen no más de 10 centímetros de ancho, y en las orillas se encontraban pues muy desgastadas y sobre todo sucias, y se veía que era un sarcófago muy antiguo, no es un sarcófago de la época del reinato, sino se ve que este sarcófago tiene mucho más tiempo. Las inscripciones ciertamente están en latín,
pero se ve que son recientes, deben de tener unos 200 años, vaya recientes, ¿no? Imagínate la cantidad de años que se le notaban precisamente pues al sarcófago. Se cree que tenía poco más de unos 2000 años de antigüedad. Algunos eruditos incluso creen que la lápida data de unos 3000 años de antigüedad. Tiene varias inscripciones, entre ellas algo que encontró Robert. Quiero hacértelo notar. Alumbró con el candelabro el obispo, y viendo hacia al agujero para tratar de ver lo que estaba dentro, y entonces emitió un espantoso grito, y espantándose salió muy aterrado del lugar. Y más tarde, de una manera más tranquila, él explica que había gritado al ver que algo se movía dentro de la caja. Agregó que había notado detalles que enfermarían al más valiente de los hombres, porque lo que estaba viendo era una especie de entre ser humano, entre mitad humano y mitad animal. Él lo que había visto adentro era una bestia, era algo monstruoso. Estaba muy, pero muy afectado, y agregó que había notado más detalles que eran terribles dentro de este sarcófago. Dice: no sé qué es lo que está dentro, parece ser algo demoníaco, es horripilante. Y alegó que se le había enfriado la sangre. Dice: nunca me había yo percatado de algo tan terrible, tan horrible. Pensé que iba a morir. Lamentablemente sí se murió del infarto. Horas después falleció. Algo que nos llama mucho la atención es toda la narrativa. Dice que los acompañantes del superior agregaron que al mismo tiempo que esto ocurría, se escuchó dentro de la caja el ruido de algo que se escurría, y la estancia se llenó de un olor muy fétido, horrible, espantoso. Cuando se dan cuenta los dos acompañantes, estos dos frailes, se dan cuenta que es un demonio que está aprisionado. Nadie pudo explicar cuál era la finalidad de guardar semejante objeto profano en una catedral tan sagrada de la Nueva España, salvo que de esta manera se trataba de cuidar al mundo de los terribles poderes de este espíritu que estaba atrapado en el sarcófago. En este caso, la iglesia, que le servía de prisión al demonio, evitando que pudiera hacer daño, aunque la realidad de los historiadores dicen que estaban enfrentando dos fuerzas: la fuerza del espíritu que estaba dentro de este sarcófago, y del dios que era venerado por los indígenas, que era Huitzilopochtli. Se dice que por la fuerza, la violencia de Huitzilopochtli, al poder derrotar a todos sus hermanos, a los demás dioses, pues entonces se estaba aprisionando precisamente ahí a este espíritu para poder tenerlo quieto, ya que se había tenido en otras partes del mundo aprisionado. Se cree que incluso estuvo en Irak aprisionado también, y que estuvo en Libia aprisionado también. Y después nos narra que pues precisamente hay una situación con este espíritu que está atrapado en ese sarcófago en la Catedral de la Ciudad de México, y hasta el día de hoy está ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Que estos dos monjes cometen un error terrible. Abren el sarcófago. Lo hacen un día 2 de noviembre del año 1629. Sale espavorido un monstruo del sarcófago, y los dos monjes pues caen muertos inmediatamente. Un grupo de monjes se reunió alrededor del sarcófago, y uno de ellos se sentó sobre la tapa y, cubriendo con su hábito el agujero de la misma, poco después, al levantarse el monje, sus compañeros notaron que su ropa estaba rota. No encontraron el pedazo faltante, nadie dio mucha importancia al incidente, todos consideraron que el hábito se había roto antes o atorándose con algún clavo. Pero pasado el tiempo, fue inútil la búsqueda del nicho donde se suponía que había estado antes el sarcófago. Ni siquiera las reiteradas exigencias de que se buscara, realizadas por el jefe de los arquitectos, dieron resultado.
La situación es que el sarcófago tiene una inscripción en latín, que es lo que nos llama más la atención. Se intentó hacer un exorcismo, pues por lo que vieron en la inscripción del ataúd, y una vez que pues este par de monjes abren el ataúd y mueren inmediatamente, pues entonces se hace toda una investigación desde Roma para determinar qué es lo que está pasando con este sarcófago y qué es lo que tienen ahí metido. Se hicieron varios intentos para poder determinar qué es lo que está dentro. Traen a un grupo de hombres muy empapados de la materia del tema. Cuando el ataúd fue retirado, ellos se dieron cuenta de que tenía una frase inscrita: Iba Cubavi Lamia, y tenía una inscripción: Isaías 34. Una palabra profética de la revelación de Isaías. Y hace una cita. Yo tengo varios textos aquí que he solicitado me pusiesen acá. Tengo en mis manos una Biblia que es la Biblia de Estudio Mundo Hispano, versión Mundo Hispano. Es una versión Reina Valera de una versión revisada, y vamos a darle lectura al capítulo 34, versículo 7. Primero voy a leer esto y luego voy al verso 14. Dice: junto con ellos caerán los toros salvajes y los novillos junto a los toros. Su tierra se saciará de sangre y su suelo se saturará con el cebo. Después dice en el versículo 14: las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, la cabra montés gritará y su compañero, la lechuza, también hallará allí sosiego y hallarán reposo para sí. Esta es una versión al día, te lo estoy mencionando. El punto es que me puse a investigar en otros textos. Tengo otro texto aquí. Esta es la versión, es la Santa Biblia de Estudio Arqueológica. De este texto es la versión Nueva Traducción Internacional, Nueva Traducción Viviente, la traducción viviente. Y dice en el versículo 14: las fieras del desierto se juntarán con las hienas, y las cabras monteses se llamarán unas a otras. Allí también reposarán las aves nocturnas y encontrarán un lugar de descanso. Bueno, la inscripción que está ahí es precisamente Isaías 34:14 en esta lápida. Y cuando dice Iba Cubavi Lamia, esta frase en latín que quiere decir aquí encontrarán algo escondido, y otros lo traducen como encontrarán a la lamia, porque la palabra lamia, si usted la googlea, la busca en Wikipedia o la busca precisamente en un diccionario, la palabra lamia se refiere al más espantoso de todos los demonios encarnados. Por eso es de que pudo ser encapsulado, atrapado por los sacerdotes rabínicos de hace 3000 años, los sacerdotes israelíes que la encapsularon en esa lápida que tiene escrito el Shem HaMeforash, tiene escrito el nombre sagrado del Todopoderoso. Y este espíritu, esta lamia, que estaba yo revisando en los textos originales, esta lamia precisamente es un demonio llamado, bueno, no te lo voy a decir yo, te lo va a decir un texto que tengo aquí. Mira, tengo una versión, la versión del Cántaro, aquí en mis manos, y dice en el verso 14:
y se encontrarán allí los demonios o seres malignos con los onocentauros y gritarán unos contra otros, los sátiros. Allí se acostará la lamia y encontrará su reposo. Esta palabra profética se está refiriendo precisamente a un espíritu que tiene un nombre y que obviamente la teología tradicional ha querido ocultar, porque ¿cómo explicamos quién es la lamia? Y cuando vamos a los textos originales encontramos que tiene un nombre y se llama Lid, y que es un espíritu femenino devorador, y es un espíritu de control, es un espíritu de oscuridad. Estaba revisando también este otro libro que tengo aquí en mis manos, a ver, por ahí se va a ver precisamente, que es La Gran Historia de México Ilustrada. Este es el tomo 3 y si te das cuenta aquí dice 1521-1750. ¿Y qué cree que me encontré aquí? ¡Aleluya! Pues que habla de esta lápida, que habla precisamente del suceso de que mueren. Entonces no es una leyenda, está en la historia de nuestro país. Este espíritu fue importado, fue traído de otra tierra a esta tierra mexicana, precisamente pues para encapsularlo, para atraparlo, pero otras versiones cuentan que fue para poder controlar a los indígenas que estaban tratando de engañar a los monjes o a los sacerdotes, porque ellos hacen un sincretismo religioso. Ellos logran meter en las imágenes de talla española, de vírgenes y de santos, de ángeles y arcángeles, imágenes de sus dioses. Eso lo hemos encontrado en imágenes en Cholula, en Tehuacán, Puebla, y en otras zonas de Tlaxcala, de Zacatecas, de Guadalajara, etcétera, en México, donde los indígenas se robaban las imágenes y les hacían un agujero, pues al ser de madera o de yeso, les hacían un agujero, les metían el ídolo prehispánico, el dios azteca que ellos asignaban, y lo volvían a rellenar, a resanar, y lo colocaban una vez más. Obviamente que esto lo hicieron a escondidas, a espaldas de los monjes y de los sacerdotes. Y la fe que muchas veces pensaron que era un éxito, una gran evangelización en la América Latina, porque los indígenas empezaron a aceptar las imágenes, pues resulta que nunca las aceptaron, que el sincretismo religioso había hecho que ellos sigan hasta el día de hoy atendiendo a sus deidades prehispánicas, a sus tlatoanis prehispánicos, a sus grandes señores y dioses, deidades, divinidades aztecas, mayas, etcétera, etcétera, y que realmente nunca aceptaron la evangelización. Tan es así que hoy en día es más fuerte el culto a la Santa Muerte en México que a la Virgen de Guadalupe. Tiene más adeptos Valverde en México que, yo qué sé, la Virgen del Carmen o la Virgen del Rosario. O sea, son imágenes que realmente no tienen ya trascendencia. ¿Por qué? Porque se ha impuesto ese proselitismo que se ha dado sin que la propia iglesia pueda hacer nada. ¿Por qué? Porque la iglesia pues dio pie a esto. La iglesia, al tener una liturgia popular y una liturgia eclesial, le dio la oportunidad a la gente de poder practicar lo que quería. Ante esta situación entiendo el por qué traen a la lamia a México y la meten precisamente en la Catedral Metropolitana. Este espíritu llamado Lid. Tengo otro texto aquí de la versión Nácar Colunga, y dice en el versículo 14, precisamente, estoy revisando aquí, versículo 14, a ver, permítame, es 34.
Isaías 34. A ver, déjeme checo, es este. Es la nácar colunga. De hecho, si la notan, pues es un texto bellísimo y toda está forrada. A ver si quieres tomarle de este lado, el otro camarógrafo. Está hecha de concha nácar. Y aquí en el versículo 14, 34, a ver, vamos a... Verso 14. Si te acercas tantito, te acomodas mejor. Dice, y se encontrarán allí los demonios o seres malignos con los onocentauros y gritarán unos contra otros. Los sátiros allí se acostará la lamia y encontrará su reposo. Dice lamia. Yo me puse a investigar en otro libro que tenemos acá. Yo sé que lo conoces, porque es el Strong. No sé si lo quieras ver. De este lado es la concordancia exhaustiva de la Biblia Strong. Y estábamos revisando precisamente aquí este término de lechuza. Estábamos viendo acá. La palabra lechuza nos lleva al 39:17 del hebreo. Y el 39:17 del hebreo dice lid, espectro nocturno o lechuza. Eso dicen los textos sacros, los textos originales. ¿Qué quiero decir entonces? Lo que se celebra el 2 de noviembre ni siquiera es que vengan los muertos. La ofrenda que se hace, la ofrenda que se da precisamente en todo el territorio prehispánico, mexica, nahuatleca, no es para ofrecer a los muertos una ofrenda ritual, una vela, un incienso. Es un acto de protección contra la lamia. Pero no se le podía decir esto a toda la gente porque puede causar pues pánico. Yo sé que muchos van a decir, esto es una leyenda, doctor. Bueno, yo solamente te muestro lo que dicen los textos, lo que está pasando y hacia dónde va toda la realidad de esta celebración. Imagínate, la descubren un 31 de octubre y la destapan un 2 de noviembre. ¿Y qué es lo que hacen? Simple y sencillamente que la gente trata pues de ofrendarle a la lamia, a Litli, a este espíritu tan perverso. Y yo sé por qué muchos no quieren hablar del tema, porque pues hablar del tema de Litli es reconocer que hubo una mujer previa a Eva, a Java, una mujer hecha del polvo, del barro, según otro texto midrashico y según lo que dice el comentario de Rashi, lo que dice la Torá y lo que dice Rashi precisamente en el comentario de la Torá, pero de Bereshit. Y es que aquí en el comentario de Rashi lo que nos revela es precisamente que Lilith es un espíritu que estuvo en el Edén, fue una mujer hecha del barro, hecha de la tierra igual que Adán, pero que se rebela contra Dios, que menciona el nombre del Eterno, las 42 letras del Shem HaMeforash, del nombre del Todopoderoso, toma a sus 100 hijos que había tenido con Adán y sale del paraíso y se los lleva. Por eso cuando Caín dice, ¿de dónde? ¿Cómo es posible? Le dice a Dios, que tú me maldigas y me digas que me vaya yo allá donde yo voy, me van a asesinar. Pero ¿quién te va a asesinar si no hay más humanos? Solamente está Adán, Eva, Abel y Caín, 4 humanos. Y dice él, si me voy de aquí me van a matar. Van a matar a Caín. Entonces el Eterno le pone un Dalef, un Draco, le pone la señal de los Dracos en la frente y le dice, nadie te va a tocar y el que te toque quedará maldito 7 veces más. Una señal de
Pero ese es otro tema, nos vamos a meter con ese tema en otra ocasión. Vamos a hablar del vampirismo, que tanto Lilith como Caín son espíritus que son considerados vampiros. Pero vamos a hablar de ese tema en otra ocasión. El punto que nos lleva hoy es que toda la celebración del Halloween, toda la celebración de las ofrendas del 2 de noviembre no tiene nada que ver con lo que nos habían dicho. Todo eso no es para los muertos no vienen, los fantasmas no regresan, no comen, no conviven con los vivos. Lo que pasa es que toda esa ofrenda es para el más terrible de todos los demonios, el más espantoso, la Lamia, Lilith, el demonio que destruyó su propia identidad, que causó tantos perjuicios y lo sigue causando. Y que lo más increíble es que ese espíritu que se creía que estaba en Irak, pues no, fue traído a las tierras de América, muy principalmente a México, y está encapsulado en una lápida en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Soy el Dr. Manuel Malváez. Usted decide si celebra Halloween, usted decide si celebra el Día de Muertos, la decisión es suya. La investigación ahí está. Nos hemos dado a la tarea de hacer toda esta exhaustiva investigación para poderle llevar un poco de luz hacia lo que nos era desconocido con respecto a este tema. Nos vemos en el próximo enlace. Te dejo la liga que te mencioné en la parte de abajo de nuestro otro video, donde explicamos todo lo respecto a Huitzilopochtli y a un ayate que se cree que es una virgen. Pero ¿cuál es la verdad? Ve nuestro video. Danos like, por favor, suscríbete al canal. Vamos a estar desarrollando otros estudios que sé que te serán de mucha bendición. Y si tienes algún tema en particular, con todo gusto lo investigamos para ti. Estamos para servirte. Que Dios te guarde y te bendiga. Soy el Dr. Manuel Malváez, desde nuestra biblioteca de Trigo y Miel, Tehuacán. Hasta pronto.